amplificadores, es decir, se acuerdan de los 4 pilares. Los 4 pilares era tener una comunidad o identificar a una comunidad, y es pasar de pensar como un como en mercadeo y pensar el target y todo eso, sino pensar ya más en, bueno, cuál es la comunidad a la que yo le quiero llegar y cuáles son esos intereses compartidos por esa comunidad, porque hacerlo de esa manera me va a hacer mucho más fácil que la gente quiera compartir y quiera difundir ese contenido. Mil gracias. Lo otro que estábamos hablando era un buen storytelling, que es lo que vamos a mirar ahorita, buenos amplificadores y una estrategia bien documentada. ¿Bien? Entonces, el tema del storytelling va en el tema de que hay que aprender a contar la historia. Es decir, si ya sé a quién le quiero llegar, tengo que pensar después en cómo contar la historia de una manera bacana, ¿sí? De una manera que la gente quiera saberlo. Y en eso lo que están haciendo las marcas es recurrir a ese know-how que durante siglos han desarrollado los que hacen historias, los del cine, los de la televisión, los de la literatura, esa gente que sabe cómo contar el cuento de una manera que pueda interesar a la gente, ¿sí? Entonces habíamos estado hablando del arte de la retórica, que el arte de la retórica lo que hace es que yo tengo logos, patos y etos. Logos es el aspecto racional, patos es el aspecto, siempre se me olvida, el aspecto emocional, y etos es el aspecto reputacional. Y eso, cualquier persona que quiera convencer a alguien siempre juega por alguno de esos lados. Si no, pregúntenselo a un político, ¿sí? Los políticos siempre juegan con eso, o hacen el tema emocional, o votan la cifra, o votan el reconocimiento que les ha dado alguien. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las marcas, hablar de logos es hablar de, mire, como lo comprueba este estudio, o haga esta calculadora de monetización, o según las cifras nos están demostrando esto, esto y esto y esto. Y es un tema mucho más de paso a paso, que sirve mucho para las campañas business to business, porque normalmente las empresas, cuando van a comprar un producto o un servicio, están pensando más en temas de rentabilidad o de resultados que se logren, ¿sí? Entonces, todo ese tema de cómo por medio de las cifras usted pueda poder beneficiarse de lo que yo hago, sirve. Pathos es completamente emocional, entonces es la historia de los papás contándole, los que ya son papás contándole a los que van a ser papás consejos sobre cómo ser papá, o el video de la niña, de la gente haciendo cosas como niñas, y después lo hace a uno un poco sentirse mal por haberse reído por hacer las cosas como niñas, y que lo invitan a uno a que replantee lo que significa hacer las cosas como una niña, ¿sí? Es todo el tema emocional. Y entonces es todo el tema reputacional de quién nos ha dado un premio, quién nos ha felicitado, quién nos ha ayudado en eso. Yo en ese caso conozco el caso, por ejemplo, lo que se trabajó con el proyecto B de Bacatá. El B de Bacatá es el rascacielos que se está construyendo en el centro de Bogotá, que en su momento fue todo un reto a nivel de comunicación. Unos españoles llegan a una ciudad como Bogotá, en el centro, que es una de las zonas más deprimidas que tiene la ciudad, en el barrio Santa Fe, porque eso que está construido geográficamente es el barrio Santa Fe, y por todos los bogotanos sabemos que el barrio Santa Fe es un barrio muy alegre. Que se iba a construir un rascacielos por primera vez en 40 años en Bogotá, más grande que el último que se había construido, en una zona de calles estrechas, y que además iba a ser financiado por derechos fiduciarios, ¿sí? Entonces, mejor dicho, el proyecto era bastante difícil. En ese momento, cuando no existía, porque ya se ve la torre, pero en ese momento cuando no existía había que hacer muchísimas cosas, y se pasó por todos los hechos. Entonces se trabajó la parte del logos. Entonces se hicieron una serie de publireportajes donde se explicaba por qué valía la pena invertir en el centro. Porque en este momento el metro cuadrado en el centro estaba bajito, pero se iba a renovar, como ya había ocurrido en ciudades como París, como Berlín y como otras ciudades del mundo, en donde el centro se había recuperado. Cómo funciona un derecho fiduciario, por qué la inversión inmobiliaria, por qué la inversión hotelera, por qué la inversión en oficinas. Y fue toda una serie de contenidos que se hicieron para poder contar por qué valía la pena invertir, cómo funciona la inversión, usted cuánto tiene que poner, cómo funcionan las cuotas, cómo están las proyecciones de crecimiento en los próximos años, etcétera, etcétera, etcétera. Fue completamente racional. Pero después abordaron el tema emocional.
Entonces comenzaron a hablar de los visionarios. Entonces los visionarios son las personas que ven un proyecto inmobiliario en un lote baldío y son las personas que ven un centro de Bogotá donde la gente pueda salir a caminar y ya esté lleno de turistas y de extranjeros, en donde todo el mundo en este momento está viendo simplemente indigentes, ¿sí? Y comenzaron a hablar del tema de los visionarios y de la mujer que toda la vida había querido ser dueña de un hotel y en este momento, gracias a los derechos fiduciarios del Viejo de Boyacá, es dueña de un pedacito de hotel. Y todas esas historias humanas que hicieron que la gente se sintiera identificada con el proyecto. Más tarde arrancaron con un tema que fue más de reputacional y comenzaron a vender el proyecto como el proyecto, gracias, hola, comenzaron a vender el proyecto como un proyecto de crowdsourcing. Lo que decían era que era el proyecto, el primer proyecto inmobiliario, el primer rascacielos que se construía con crowdfunding. Entonces, de un momento a otro, la venta de derechos fiduciarios se convirtió en crowdfunding, que es esa que está de moda ahora, de que cualquier chino pone un video en YouTube y la gente masivamente le financia el video. Ellos dijeron, nosotros lo hicimos por medio de los derechos fiduciarios y comenzaron a dictar charlas, los invitaron a dar charlas en Europa, en Estados Unidos y todo eso lo trajeron hasta aquí a Colombia para dar un tema de reputación, para que la gente dijera, no, pues estos manes dan charlas en Estados Unidos, debe ser porque estos tipos son unos berracos, ¿sí? Y aprovecharon cada uno de los diferentes temas para poder convencer a los inversionistas de la importancia o de los beneficios de invertir en el Valle de Boyacá. Y pues tan exitoso fue que ya se está construyendo el edificio, ya lo están terminando, ¿sí? Entonces fue una manera, y fue una estrategia que obviamente tuvo mucha pauta, pero también tuvo mucho contenido. Se hacían reportajes permanentemente, se hicieron ebooks, se hicieron conferencias. Hubo una feria en donde incluso trajeron urbanistas para que el urbanista le diera una charla a las personas y les explicara por qué en el mundo se está apuntando a que la gente viva en el centro para reducir distancias y eso hace que se economice en términos de gastos de energía y de vehículos y de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos como que han jugado con esos temas y habíamos hablado un poco de los distintos formatos de contenido que podían servir para cada uno de esos temas. En Logos sirven los estudios, los casos de estudio, la monetización, los ebooks, las cifras. Pathos son los testimonios, las historias de vida, el comercial bonito. Y estos son temas de qué premios se han presentado, casos de éxito, influenciadores, por ejemplo, que ciertos influenciadores hablen de uno, eso ayuda en la validación. Entonces, según esto y todo lo que hemos venido hablando, a la hora de hacer, y ese es uno de los temas que lo estábamos hablando el otro día con alguien acá, es que cuando uno va a hacer una estrategia de contenidos no es simplemente salir a la loca a hacer contenidos. O sea, no vamos a hacer artículos, yo le vendo unos artículos, listo, yo voy a hacer unos artículos. Hay que entender para qué voy a hacer los artículos, cuáles son los objetivos de los artículos, o de los videos, o de lo que se va a hacer, y con qué fin. Esto es un statement que nosotros hacemos normalmente con los clientes para poder entender cómo se hace la estrategia. Y antes de escribir el primer artículo, de hecho, si alcanzáramos, no sé si alcanzamos a hacer un ejercicio acá, sobre cómo montar una estrategia de content marketing, van a ver que lo último que se habla es qué contenidos se van a hacer. Antes hay toda una reflexión sobre para qué vamos a hacer todo esto. Y entonces, por ejemplo, en este statement se definen varias cosas, como por ejemplo, si yo voy a hacer una estrategia de contenidos es para convertirme en el destino principal de ¿qué comunidad? Interesados en qué temáticas para ayudarles a qué cosas. ¿Se acuerdan lo que yo había dicho, que a la gente no le interesa su producto, sino lo que el producto significa para sus vidas? Esto es lo mismo, a la larga yo necesito convertirme en el destino principal, como cualquier medio de comunicación. Yo quiero volverme en el destino principal de todas las amas de casa, ¿sí? De las mujeres amas de casa, amantes de la cocina. ¿Para qué? Porque obviamente, ¿para qué? Para que estén interesadas en recetas fáciles, recetas rápidas, recetas sencillas, etcétera, etcétera. Para ayudarles a la oferta de valor del consumidor. Ayudarles a ser mejores amas de casa, a hacer grandes recetas para el hogar, convertirse en las genios del hogar, ¿sí? Cuando uno entiende esto, ya comienza a pensar en qué contenidos o qué formatos va a hacer. Pero lo más importante es mi contenido, ¿qué le soluciona? ¿Qué le va a solucionar a esa comunidad? Hay un tema que yo siempre digo y es, ¿por qué tipo de contenido mis usuarios estarían dispuestos a leer o estarían incluso dispuestos a darme sus datos? ¿Cuál sería el ebook
por el que ustedes darían sus datos? Que, no sé, están en internet y esta noche llegan a la casa y les ofrecen un ebook de algo. ¿Por cuál ustedes dirían, oiga, sabe que lo va a descargar? No sé, la historia de Mini Cooper, técnicas para desarrollar una estrategia de content marketing. ¿Cuál es ese contenido por el que la gente estaría dispuesta a pagar? Y eso es lo que hace que el contenido coja mucho poder, pero para poder entenderlo, uy, la entrevista Peñalosa estaba buena. ¿Cómo? Sí, pero creo que fue en la competencia, entonces no digo nada, pero estaba buena. Pero la idea es convertirse en el destino principal de qué comunidad y cómo interesar a esas personas. Eso nos lleva a un tema y es la regla de las 3 H's. Esto es como lo último en guarachas en contenido, ¿sí? Y es que a la larga, cuando yo voy a producir contenido, también tengo que entender que no todo el contenido funciona de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque además hacer contenido es costoso. Poner un periodista a hacer contenido es costoso, hacer una infografía es costoso, hacer un video es costoso. Entonces, en la regla de las 3 H's, eso lo sacó YouTube. YouTube lo que está diciendo es que hay una manera de distribuir el contenido en 3 maneras: Hero Content, Hub Content y Hygiene Content, ¿sí? Entonces, el Hero Content es el contenido a gran escala, el contenido de mostrar, el que va a hacer que todo el mundo lo comparta, que se viralice, que solamente va a ser tan importante o va a ser tanta la inversión en plata que se va a hacer, que muy posiblemente se va a poder hacer 1 o 2, máximo 3 en el año, ¿sí? Y es el contenido fuerte, el que todo el mundo comparte y que todo el mundo viraliza, ¿sí? Ese contenido tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Es muy bueno para generar awareness, es decir, para que la gente se entere de que yo existo, ¿sí? Pero no es tan bueno para generar engagement, es decir, que para que la gente haga una acción, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Hay otro tipo de contenido que es el hub content. Los hubs en la teoría de redes, un hub es un grupo de personas que tienen intereses comunes. El hub content es un contenido ya para gente más especializada. Es decir, gente que de pronto vio el hero content y le parece divino, pero que de pronto va a querer información más específica. El primero puede ser el contenido que haga a la gente reír, independientemente de que se me vaya a comprar un celular o no. El segundo es para gente que ya quiere saber un poquito más sobre este celular o este otro celular. Cómo funciona, cómo le hago un buen mantenimiento, cómo lo reparo, es mejor este celular que esta otra marca. Es ya para gente un poquito más especializada, hagan de cuenta ya más para presentar el catálogo, ¿sí? Y el hygiene content es un contenido más del día a día, es más el contenido que suelen publicar las páginas, las marcas en redes sociales, que es el contenido más de la fecha especial, el contenido de haz like si te gustan estos nuevos aparatos, señor. Pero para hacer un buen contenido hay que pasar por todas esas, o uno puede llegar de una a un Uno puede llegar de uno a uno, pero lo que ayuda a eso es a entender uno qué tipo de contenido quiere hacer. No, yo quiero hacer un contenido más para gente más especializada porque es un tema más asociado a la venta. O no, yo quiero hacer un tema que sea completamente de awareness. Y no mezclar las cosas, no gastar un platal para un público demasiado pequeño. Porque de pronto uno es que pretende apuntarle a todo y finalmente no llega a ningún destino. Entonces, por eso la pregunta, si uno de esos es más relevante que el otro. No, depende de las intenciones. Y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo funciona normalmente. Así es como como YouTube dice que funciona cada uno. Entonces, por ejemplo, el hub content son picos en el año. Es una inversión que se da en ciertos momentos del año, a veces en ciertas fechas especiales, y lo que hace es un pico, pero después no se vuelve a hablar del tema, ¿sí? Eso es normalmente como piensan las agencias de publicidad en general. Hacen una campaña publicitaria y eso dura un tiempo y después ya se muere, ¿sí? Pero todo el contenido que yo les he mostrado, todos los videos que les he mostrado son hero content. Son contenidos que son, todo el mundo lo ve, lo comparte, pero no creo que ustedes vayan a ir a comprar el Corte Inglés, ¿sí? Seguramente lo van a compartir, pero seguramente en este entonces no van a comprar el Corte Inglés. Están dados es para dar visibilidad de la marca. Sin embargo, ¿qué pasa en el resto del año? Para eso funcionan el hub content y el hygiene content. Entonces, lo que dice por ejemplo YouTube es que si uno, voy a hacer primero la diferenciación con el hygiene content. El hygiene content
es un contenido más de mantenimiento, de mantener arregladas las cañerías. Es que la marca está hablando permanentemente. La idea es no gastarle mucho dinero a ese contenido, porque es un contenido más es de que sepan que estamos ahí, que no pase que nos llevamos 2 meses sin publicar nada, ¿sí? Ese contenido, lo que se está diciendo ahora es que habría que aprovecharlo más es para generar información relevante que pueda servir para los otros 2 tipos de contenido. ¿A qué me refiero? Si un usuario me opina en mi fanpage, un hygiene content son las respuestas que yo le puedo dar a ese usuario. Pero eso lo hace muy el community manager. Pero esas respuestas del usuario o esas interacciones deberían servir para que después el community manager le dijera al equipo creativo, miren, es que la gente está hablando más de esto, o le preocupa más esto y esto. Es un tema más de mantenimiento. Lo que dice YouTube es que nosotros deberíamos también pensar en ese hub content, en un contenido más especializado y más de catálogo que nos permita estar hablando permanentemente, pero ya llegarle al nicho. De quienes podrían ser mis clientes con contenidos distintos. Y este es un ejemplo de lo que ocurrió con los 3 formatos de contenido. Volvo Trucks saca una nueva campaña de camiones, una nueva línea de camiones, ¿sí? Necesita que el mundo se entere de los camiones, necesita que la gente sepa las bondades y beneficios que tienen los camiones. Entonces hace una estrategia que tiene las 3 cosas: Hero, Hub y hygiene content. Entonces en Hero Content lo que hacen es una serie de videos espectaculares en donde ponen a los camiones a prueba. Entonces, por ejemplo, en un caso lo que hacen es, para poder mostrar la suavidad de la dirección hidráulica de los camiones, le ponen una jaula con un hámster y un conductor tiene que subir por un acantilado en España con una zanahoria, y le pone la zanahoria a la izquierda y el ratón va y se mueve para la izquierda, y se le pone a la derecha y el ratón va y se mueve a la derecha, y van subiendo el camión ahí para mostrar que es tan liviano, la dirección hidráulica es tan suave que incluso un ratón lo podría manejar. O hacen otro que es entonces un tipo para decir que la altura de los ejes de los camiones es lo suficientemente alta que al tipo lo logran parar en un desierto, solo con la cabeza, y le pasa un camión por encima a toda velocidad para decir que es más alto que su cabeza, ¿sí? El más famoso fue este, que fue el de Van Damme, que es el de el de Van Damme, aquí está. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. ¿Cuántos de ustedes ya hayan visto ese video? ¿No? ¿Cuántos lo han compartido? Los que lo vieron, ¿lo compartieron? ¿Cuántos de ustedes compró un camión? ¿Sí? Ese contenido creo que es 2014. Fue la locura en ese momento, la gente hizo parodias. Ahorita vi uno que es de un bebé que hace lo mismo, pero con unos coches. Y yo no sé si es real, pero lo hace con unos coches y están las mamás con los coches ahí detrás, y el chino hace su split y todo eso. Fue viral, pero el objetivo no era generar ventas, el objetivo era generar viralidad, era que la gente lo viera y que la gente se diera por enterada. Después de eso, ellos hicieron un tema que fue un tema más de hub content, y fue que cogieron a un bloguero, a un periodista sobre temas de camiones y que le gusta el tema de los carros, e hicieron una serie con él, en donde el tipo, eran capítulos de 10 minutos, donde el tipo
no sé, cogía una ruta y en la ruta se iba mostrando los beneficios del camión o entrevistaba a personas que utilizaban los camiones. Entonces estaba la historia de vida de la familia que toda la vida había comprado Volvo Trucks, y era un tema en donde los compradores de camiones y las personas que están en ese gremio se sentían muchísimo más identificados y se resolvían las preguntas que los usuarios iban enviando a través de las redes sociales en el IGN Content, se resolvían en la serie, ¿sí? Y era mucho más específico para la gente amante del sector o que está metida en el sector, ¿sí? Y era un poquito más racional que ese otro contenido tan emocional, era más logos que patos en ese sentido. El IGN Content es el contenido de las redes sociales y ellos en sus redes sociales publican. Entonces yo me metí a mirar también y los tipos cada vez que publican una foto de un camión se les disparan las interacciones. Todo el mundo comienza a decir, uy, qué nota, amo Volvo Trucks, qué nota ese camión, yo también lo tengo. Entonces ese tipo de contenido era más para alimentar a su comunidad. Ya no es, en YouTube lo dicen, el hub es más para llegar al target, o sea, a mis potenciales clientes, y en este es para llegarle a mi audiencia, a los amantes de los camiones. Y así mantengo yo la conversación. Entonces, no todos los contenidos son para lo mismo. Igualmente, aquí un tema y es el tema de cómo hay que hacer contenido centrado en el usuario. Y esa es la clave. Entender qué es lo que trasnocha a la comunidad. Si yo lo que le quiero llegar es a los deportistas es por qué tipo de contenido el deportista estaría dispuesto a pagar. No producto, por qué tipo de contenido estaría dispuesto a pagar. ¿Cuál es ese contenido que les interesa? Seguramente es mucho más hot content que hero content. El hero content es el que la gente comparte. Es el que la gente se emocionó. Pero el hub content es por el que estarían dispuestos a darme más plata para más información, o por lo menos a darme sus datos, ¿sí? Y para eso hay que pensar que el contenido tiene que estar centrado en el usuario. Si yo logro entender qué es lo que realmente le interesa al público, logro hacer algo que le interese, logro ser relevante para ese público. Y eso implica también entender cómo hablan, cómo buscan, qué es lo que buscan, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, motores de búsqueda. Ya les han hablado a ustedes de SEO, ¿no? De SEO. Parte de lo que hace que una estrategia funcione es también entender cómo busca la gente. Nosotros tenemos un caso y es un caso de un portal de recetas que hicimos para Alquería, ¿sí? Entonces, la estrategia la hizo la agencia de publicidad. Vamos a montar un portal de recetas para las amas de casa. ¿Por qué? Porque absolutamente nadie en internet se va a poner a buscar sobre las cualidades organolépticas de la crema de leche. O por lo menos si van a buscar, lo van a buscar una vez. A las mujeres no les interesa, a las amas de casa, no les interesa, a las amas de casa cocineras, perdón, no les interesa las cualidades organolépticas de un producto. Lo que les interesa es cómo ser mejores cocineras. Ese fue bajo el precepto en que montamos esto y por eso fue que quisimos llegarle a la comunidad de las amas de casa amantes de la cocina. Esas personas que no solamente buscarían recetas, sino que posiblemente compartirían un post que dijera las 10 cosas que un amante de la cocina solo puede entender. ¿Sí? Si tú eres infografía de un amante de la cocina, ¿sí? Y eso, el que no cocina en este momento no entiende de lo que estoy hablando, pero el que le gusta la cocina sí. O sea, esa persona que se ve Masterchef y dice, yo también quiero esa receta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegarle a esa gente? Entonces, inicialmente empezamos a hacer el contenido, pero nos dimos cuenta de que la gente no necesariamente buscaba el contenido así. Por ejemplo, hacíamos como estofado de pollo a la juliana, ¿sí? Pero la gente en internet no está buscando estofado de pollo a la juliana, está buscando recetas con pollo. Entonces nos tocaba cambiar los títulos a recetas con estofado de pollo a la juliana, ¿sí? Para que las palabras clave comenzaran a posicionarse. Recetas fáciles, recetas rápidas. Incluso comenzamos a encontrar que hay mucha gente que busca recetas light. Entonces nos tocó empezar a hacer contenido con recetas light para empezar a llegarle a ese público. ¿Sí? Entonces el SEO es súper importante porque eso nos permite entender cómo busca la gente y eso nos permite hacer que el contenido se escriba como se tiene que escribir. Los formatos de redes sociales también son fundamentales. Ahora que por ejemplo el video está tan de moda, no sé si ustedes saben, pero ahorita hay una carrera por el video. Porque lo que dicen es que el consumo de video va a ser, dicen que a 2020 el 80% del contenido que se consuma en internet va a ser en video, ¿sí? Y que con la revolución del mobile,
el contenido, es decir, el contenido en video coge mucha más importancia porque a la gente le gusta más ver videos que ver que leer, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, YouTube ya no es el único indiscutible líder del video. Facebook le está poniendo el tate quieto. Ahora están saliendo plataformas como Snapchat, que son puro video, o Vine, o Periscope. Entonces, el video está cogiendo un montón de fuerza. Y yo tengo que entender es cómo consume la gente el contenido en esas redes sociales. De qué manera lo consume y cómo llega a él, ¿sí? Entonces, yo siempre doy un ejemplo, y es que a mis papás, por ejemplo, a ellos les encanta compartir PowerPoints todavía, ¿sí? Entonces, el PowerPoint, que es el PowerPoint, es un secreto de estado, pero el típico PowerPoint de superación personal, que salen unos gansos y todas esas cosas, ese contenido lo comparten ellos, ¿sí? El tema es, si ellos comparten ese tipo de contenido, ¿por qué no hacer contenido de ese estilo? Para que lo compartan. Eso es entender cómo se comporta también el usuario. Alguna vez nos pasó que alguien dijo, no, vamos a hacer una campaña para los papás, y entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que salga el comercial le decimos, capture el comercial en Shazam, y si capturan el comercial en Shazam, lo llevamos a una promoción. Y decíamos, oiga, vamos a gastarnos más plata explicándole a la gente qué es Shazam, que haciendo la promoción. Hay que entender también cómo consume la gente el contenido, cómo llega a las redes sociales. ¿Quiénes de aquí tienen Twitter? ¿Quiénes de aquí usan Twitter? Okay. Twitter tiene un comportamiento muy distinto a Facebook, porque Twitter es la conversación en tiempo real. Twitter es todas las personas que están viendo MasterChef opinan al mismo tiempo. Eso es muy distinto a Facebook, porque Facebook no pasa así. Entonces hay que entender también ese tema de cómo se comporta el usuario. También hay un tema, y es la redacción. ¿Les han hablado de las páginas de aterrizaje, las landing page? Las páginas de aterrizaje, las landing page, son las páginas, es decir, una landing page es la página a donde aterriza el usuario, es decir, a donde llega el usuario. Cuando yo voy a hacer campañas de publicidad en digital, yo normalmente hago una landing page. ¿Para qué? Para poder medir cómo le fue el comportamiento. Entonces, por ejemplo, la gente pautó en RCN, ¿sí? Entonces, la marca seguramente va a hacer una landing page para que todo el tráfico que venga de RCN, la marca, llegue directamente a la landing page, y así la marca pueda medir realmente qué tan efectiva fue la campaña que se hizo con RCN, ¿sí? Y eso tiene unas reglas, es decir, como se está gastando plata en ese tema, la idea es que la landing page no tenga botones para que la gente navegue, sino que vaya directamente al registro, ¿sí? La landing page es casi que una página para capturar datos, ¿sí? Pero también tiene su ciencia, y es que ustedes aquí, por ejemplo, ¿qué es lo primero que leen? 30% de descuento. ¿En qué? No tengo ni idea, pero ya eso llama la atención, ¿sí? Entonces, la manera como se lee o como se escribe en una landing page también es importante, porque es 30% de descuento en el uso de electricidad con Dodo Gas. Si uno lo hace mal, uno lo que haría es Dodo Gas, la mejor solución en electricidad, y recibe un cupón de descuento del 30%. A la gente no le interesa el producto, sino lo que el producto significa para sus vidas. Y la misma redacción de la landing page influye en eso. Arrancar con un titular grande que explique cuál es el beneficio de lo mío. No qué es mi producto, sino cómo lo beneficia, ayuda mucho en ese tema. Y eso es lo que se llama la lectura escaneada, que ya ahorita lo vamos a hablar. El tema mobile es fundamental. Ustedes no sé si han visto esta imagen, si se les he mostrado. Entonces, esta es es que no es la canonización, sino cuando vuelven al Papa, la elección del Papa, es cuando lo vuelven Papa, de Benedicto y de Francisco. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la utilización de los teléfonos. El celular. Por aquí solamente hay como 2 personas con un Tamagotchi, y aquí todo el mundo está con el celular. Mobile es la gran revolución de nuestros tiempos, ¿sí? Si no, pregúntenle a todos los que están chateando en este momento, si usted cree que no lo esté llena. Mobile es la gran revolución de nuestros tiempos, pero mobile tiene unas diferencias, unas dificultades, y es que, primero hay un tema de lenguajes. Por ejemplo, mobile terminó de matar Flash. Flash era el lenguaje de programación con el que todos trabajábamos antes, y que era, pues mejor dicho, la gente se especializaba en Flash, pero el problema es que Flash no lee SEO, es decir, Google no lee Flash. Entonces no hay posicionamiento de motores de búsqueda, y los celulares y los dispositivos móviles no leen Flash. Entonces cualquier página o cualquier cosa que ustedes tengan en Flash muere, ¿sí? Ese es el primer tema. El otro tema es un tema de comportamiento de usuario, señor. La
a Flash para decirle, venga, necesitamos hacer esto porque estamos teniendo un problema, porque no estamos pudiendo leer. ¿Qué es lo que pasa con Flash? Que es que Flash es como una imagen animada. De hecho, para uno también era un problema porque uno, no sé, hacía todo, quedaba todo animado divino en Flash y de pronto uno ya al aire se daba cuenta que había escrito mal una coma. Tocaba desmontar todo, hacer el cambio y volver a montar una imagen. Era bastante complicado, no era tan fácil de actualizar. Y Google, como lo que lee es HTML, son datos. Entonces, como estos eran casi que imágenes animadas, no las podía leer. De hecho, Google no lee las imágenes actualmente, ¿sí? Entonces ellos se acercaron a ellos a ver qué iban a hacer y ellos no le pararon bolas. Parece que lo mismo pasó con los celulares, que Apple se les acercó y les dijo, venga, necesitamos mirar cómo se puede leer esto para eso, y no le pararon bolas y siguieron. Ese es el chisme, ¿sí? El caso es que tanto Google como Apple y después todo el sistema Android que es de Google evolucionaron y siguieron, y al comienzo fue un problema. Al comienzo, para la entrada del celular y todo eso, es que no lee Flash, pero ya después llegó un problema en que ya todo el mundo está utilizando los dispositivos móviles y fue Flash el que se quedó atrás, y HTML desarrolló HTML5, se desarrolló el HTML5 que hace más o menos lo mismo que Flash, ¿sí? Entonces hay que ver, pero eso fue lo que pasó. A Flash es de Adobe. Entonces el problema también está en que la gente, también está en el comportamiento de los usuarios del celular. No hay nada más disperso que un usuario de celular. Sí. Mira lo que es una persona con celular, la vida más dispersa del mundo. ¿Cómo le podemos exigir a nuestros hijos que se concentren? Cuando es como, ay papá, me fue bien, ¿sí? Porque el celular tiene muchos temas, hay toda una información que está entrando ahí, hay muchas aplicaciones al mismo tiempo. Uno nada más está en el celular, entonces uno está manejando y uno está aquí mandando el mensaje con el celular. La gente cuando está utilizando el celular es muy dispersa, y eso cambió el comportamiento de los usuarios porque la gente no tiene tiempo. Si no me carga rápido la página web, pues no entro, ¿sí? Si el feed de Facebook, es tanto el feed de Facebook que a Facebook le ha tocado hacer algoritmos para mostrarle lo que él considera que para uno es más relevante, porque es mucha la información, ¿sí? La rapidez en la carga, la experiencia en la lectura. Si yo entro en la página no es lo suficientemente agradable para leer, me voy. Entonces desde hace un tiempo se viene hablando de lo que se llama la lectura escaneada. La lectura escaneada es que uno escanea antes de leer, ¿sí? Uno primero mira si esa información le va a servir o si no. ¿Por qué? Porque la gente es absolutamente dispersa y hay que capturar la atención de la gente rápidamente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me he vuelto un hábito de consumo, y es que cuando yo entro a una página web, por ejemplo, de noticias, yo primero miro los titulares y voy abriendo ventanas, ¿sí? Y después miro a ver si me interesó. ¿Por qué? Porque es tanto el contenido que se genera que no tengo tiempo para perder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cifras pasa eso. Cada día un americano promedio, un gringo promedio, lee 100.500 palabras online, ¿sí? Y el 79% de esos lectores dice que escanea la web en vez de leer palabra por palabra, ¿sí? Entonces, hay un montón de temas que se tienen que tener en cuenta para facilitar la lectura escaneada. Hay desde la famosa pirámide invertida. ¿Hay aquí periodistas? No. Listo. Entonces, la pirámide invertida es un término que se utiliza mucho en periodismo, en verdad se lo inventaron para el telégrafo, pero la pirámide invertida lo que dice es que lo más importante debe ir primero y después uno va con lo más bajo. 5 muertos en Soacha, ocurrió de tal manera, tal. Mátalas, con no sé qué cosas de ternura, no sé qué, como la canción. Esa es la lectura escaneada. Arrancan con lo más impactante y después van bajando a lo menos importante, ¿sí? Dicen en diseño de websites que hay que tener una doble pirámide invertida. Lo más importante arriba y lo más importante a la izquierda, ¿sí? De tal manera que siempre el titular más importante va aquí, porque por lectura y por estudios que han hecho, la gente por cultura, me imagino que es algo muy occidental, arranca leyendo siempre aquí o lee a manera de L invertida o F invertida, es decir, lee aquí y va bajando así. Entonces la importancia del contenido en la parte izquierda es súper importante. Ese es uno de los temas de lectura escaneada. Hay que facilitar esa lectura de esa manera. Otro tema es meterle relieve al contenido. Un título grande, un título llamativo, ponerle subtítulos, ponerle hipervínculos, poner intertítulos, listados, ¿sí?
¿Por qué se ha vuelto tan de moda el tema de 5 recetas que nunca olvidarás? 25 imágenes que te harán creer en el mundo. 32 lugares que te harán decir que Colombia es el mejor país del mundo. ¿Sí? 17 cosas para enfurecer a una colombiana. ¿Sí? Los listados son maneras de hacer lectura escaneada, porque si yo sé que son 17 y voy en la 15, sé que solamente me faltan 2 para mirar. Son maneras de facilitar la lectura de la gente. ¿Sí? Y eso ha cambiado todo el comportamiento. Ha cambiado el comportamiento, por ejemplo, en la manera de titular. Ustedes saben que, por ejemplo, antes, en la época del Quijote, los títulos eran como de 3 o 4 renglones, de cómo el Quijote se encontró con el caballero de no sé qué cosas y tuvieron un altercado. La letra capital nace de eso, exactamente. Era una vaina como para decirle, venga, usted lo que va a leer en las siguientes páginas es esto. Después empezamos a cambiarlo, entonces ya eran títulos más conceptuales como La vorágine, 100 años de soledad, que todavía no entiende qué significa 100 años de soledad, todo eso. Con los últimos años estamos volviendo a la escritura, a la titulación como la del Quijote. Entonces, una niña decidió hacer snorkel en un lago remoto, lo que encontró no lo podrás creer. Ella estaba jugando con un león, lo que ocurrió quedó grabado en este video. ¿Sí? 17 cosas que nunca olvidarás en la vida. La número 14 es la más impresionante. Todo está hecho para que uno quiera interesarse por la lectura. ¿Por qué? Porque si a uno le dijeran como la magia del lago, pues seguramente uno dice, bueno, de pronto esto va a ser una novela, no la voy a leer. Hubo un caso, por ejemplo, en El Tiempo, cuando se murió Yo de Arroyo. Los periodistas quisieron titular Adiós al centurión de la noche. Los de Digital dijeron, muere Yo de Arroyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente en Google estaba buscando la muerte de Yo de Arroyo, no el adiós al centurión de la noche. ¿Sí? Entonces, la manera de titular también ha cambiado. Más o menos, yo lo que digo es que hay como 3 maneras de titular. La manera que están de moda, la manera lista, 10 razones para meter en el dedo de Acatá. 5 cosas que 5 frases que usted tiene que tener en cuenta antes de comenzar el día. ¿Sí? Una es esa manera. Otra manera es la manera tipo pregunta. ¿Qué pasa cuando uno lleva un carro de Fórmula 1 a la playa? Que dice, bueno, aquí me van a mostrar algo sobre un carro de Fórmula 1 que se metió en la playa. ¿Cómo logró esta persona tener una empresa de 0 a 1.000 millones de dólares en un año? Entonces, esos titulares tipo pregunta también están súper de moda. Y el otro es el que parece un título que parece reseña. Normalmente yo no comparto este tipo de videos, pero estos realmente deberían verlo. No sé, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que es como, odio los videos de superación personal, pero este realmente vale la pena. Así se llama el título. Sí, son como 4 renglones en ese tema. Eso también facilita la lectura escaneada, porque la gente lo único que ve es la frase. ¿Sí? Entonces, se está utilizando mucho más en Twitter, por ejemplo, para jalarlo a uno a la información general de la página. Por ejemplo, Twitter lo maneja muy bien porque solo tengo 140 caracteres. Con toda esta revolución del video y con toda esta revolución de la imagen, los 140 caracteres se han estado replanteando. Pero, por ejemplo, Fútbol Red lo hace maravilloso. Es como, esa fue el regalo de Benzema que tiene histérico a Zidane. Zidane se pronunció sobre algo y no creerás lo que dijo. Entonces uno es como, uy, ¿qué fue lo que dijo? Incluso si a uno no le interesa, uno dice, oiga, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sí? Entonces, la manera de titular es súper importante, pero el diseño también es súper importante. Para hacer contenido y para que el contenido tenga una experiencia súper importante. ¿Se acuerdan la frase que yo les había, el slide que había puesto en donde decía que uno puede tener la mejor estrategia, el CEO la puede aprobar, le puede parecer divino, pero si la gente no consume el contenido, fracasó? Eso no solamente depende de la información, depende del tipo de contenido que yo publique, si ese contenido es relevante, pero también de si yo titulé de una manera interesante. Muchas veces el contenido fracasa es porque no se tituló bien o porque el diseño estuvo mal. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, ahora como está de moda, bueno, ya no está tan de moda, pero mejor dicho, sigue estando de moda, pero ya no es tan novedoso. El diseño de estos portales de contenido que son como título grande, 3 renglones, les interesa que la gente comparta, entonces el botón de compartir es gigantesco en todos lados, ¿sí? Pero fíjense acá, al lado los contenidos relacionados
los están publicando con una imagen grande y con el titular grande también. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí me pasaba que uno leía un video y veía el titular y se interesaba más. Y si la imagen tenía morbo, mejor. Este tipo dice, uy, hay algo en peloto, eso mejor dicho, uno se metía ahí. Si la imagen tenía morbo, mejor. Eso está diseñado intencionalmente para mejorar la experiencia de lectura y que la gente quiera quedarse más leyendo y consumiendo ese contenido. El diseño también juega un papel fundamental en eso. Entonces, aquí yo hago un ejercicio y es para que vean cómo es el tema de ser enganchantes. Así era como se publicaba normalmente en Facebook, hace ya 5 años, ¿sí? ¿Ustedes harían clic a ese post? ¿Por qué no harían clic a ese post? Está mamerto. Demasiadas abreviaturas. Me enganchaste. Ah, venga. Enganchantes. No, está bien. Enganchantes. Eso es calumnia lo que me están diciendo. ¿Cómo ser más enganchantes? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no consume ese contenido? Porque no tiene una imagen, no sabe bien de qué se trata, esa abreviatura, no queda claro dónde tiene que hacer uno el clic, y uno no tiene tiempo para perder, uno en digital no tiene tiempo para perder. Hay demasiados gaticos y demasiados zapaticos y demasiados bebés en internet como para que uno pierda tiempo con algo que no le interese. ¿Sí? Hay demasiados videos de Justin Bieber como para que no le interese. Entonces, ¿qué comenzó a pasar después? Las marcas empezaron a publicar imágenes. Entonces, publicaban el post con una imagen, ¿sí? Entonces, esto ya se vuelve un poquito más llamativo. Claro, la frase es el texto se hace un poco más corto, una reseña, la imagen llama un poquito más la atención y ahí está el link. Pero ¿qué pasa? ¿De qué se trata el post? Hay que leer acá para entender de qué se trata. Entonces, la gente ve la imagen, sí llama más la atención, pero no entiende bien de qué se trata, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen chévere y siguen derecho. Entonces, ¿qué comenzaban a hacer después? Ponerle texto a la imagen, ¿sí? La lectura escaneada empezaba con la imagen, lo más protagonista es la imagen. Entonces, los 10 barrios con los nombres más curiosos en Colombia, ¿sí? Entonces, claro, además el titular es atractivo porque es así tipo lista y ponen unos aquí como algunos adelantos. Entonces, el hoyo, 2.500 lotes, Saturno y brinca y pea, ¿sí? Entonces, ya genera un poquito más de interés el contenido y si se fijan, el texto del post es aún más corto, ¿sí? Facebook se dio cuenta y sacó una cosa que se llamaba el Open Graph, y el Open Graph es un plugin que yo le meto a la página web para que cuando yo cualquier persona pegue la URL, es decir, el link de la página, se despliegue así. Es un plugin que lo que hace es que Facebook sabe qué información jalar de la página web y crea esto. Crea la foto del artículo, la publica grande, el título lo publica grande y esto se vuelve clic clave. No sé si ustedes han visto artículos de ese estilo, que hacen que uno ve la imagen, ve el titular y hace clic acá. Y fíjense que el texto del post se vuelve casi que una frase acompañante, ¿sí? Entonces, todo eso está hecho para facilitar la lectura, que la gente quiera leer más, que la gente quiera compartir más. Y eso ayuda mucho en eso. Entonces, un buen contenido es una buena experiencia de usuario. Y eso no hay que perderlo de vista, porque yo puedo tener los mejores contenidos, pero si la experiencia de usuario es mala, no conozco lo que pasa con los portales de RCN, pero si la página no carga rápido, si el diseño de la página no es bueno, si el texto es difícil de leer, ¿cómo se ve desde el celular? ¿Se ve grande, se ve despapallado? Eso influye en la experiencia de lectura. A nosotros nos ha pasado con la página esta de Alquería, ustedes no se imaginan la cantidad de visitas que estábamos perdiendo porque en mobile no se veía bien. Y como la gente entra desde mobile, y tocó hacer todo un trabajo para hacer la experiencia mobile. Entonces, esto es cuando yo les digo que hacer content marketing no es simplemente hacer contenido, también tiene mucho que ver con temas de diseño, ¿sí? Con temas de ingeniería, porque eso también depende también de la ingeniería de la página. Buenos amplificadores. Entonces, además, a pesar de todo lo que les he contado, estamos en una paradoja en el mundo digital, y es que
En el mundo existen más de 200 millones de websites activos en el mundo. No el blog que todos creamos alguna vez porque queríamos contar nuestras experiencias y que nunca volvimos a actualizar, sino portales activos, ¿sí? El problema es que la gente en toda su vida va a ver entre 200 y 10.000 portales en toda su vida, en promedio, ¿sí? Porque, no, pues que yo entro a internet todos los días. Sí, pero es que usted entra siempre a los mismos portales, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que la gente vea mi página web es de 1 y 1 millón, y 10 en 1 millón. La visibilidad del contenido cada vez es más difícil. Estamos llegando a una cosa que se llama el content blindness. Y es que hay tanto contenido que uno ya no ve qué es lo que hay. Es como la analogía que dan es como el universo. Hay mucho ruido en el universo, pero hay tantas estrellas que uno no ve nada. ¿Sí? Entonces, un poco esto es una analogía y eso es de televisión. Esto fue un estudio que hizo Nielsen de la televisión por cable en Estados Unidos. La cifra va como desde los 60s, pero más o menos lo que decía es que en los años 60 había más o menos unos 52 canales en Estados Unidos en la televisión por cable, ¿sí? La gente en promedio veía 17 canales, en promedio, ¿sí? En el 2008 ya había 129 canales. La gente en promedio sigue viendo 17 canales. En este momento, en 2013 hay 189 canales. La gente en promedio sigue viendo 17 canales. Entonces, la oferta de contenido cada vez es más grande, pero la capacidad de ver el contenido de la gente es menor. Entonces, hay una dificultad en el problema y es que la gente no está logrando consumir todo el contenido que generamos. Entonces, salir a matarse a hacer contenido tampoco es la solución. Hacer mucho contenido tampoco es la solución, ¿sí? Eso nos lleva a un tema y es que el contenido por sí no es garantía de que me vean. No, yo voy a empezar artículos y después, ahorita todo lo que ustedes pueden buscar de content marketing, todos los artículos son a resolver de, bueno, usted ya hizo hacer contenido y ahora está sufriendo porque nadie va a visitarlo y porque nadie se entera de que usted existe, ¿sí? Porque no llega allá. Entonces, una de las claves que dicen ahí es, hay que comenzar a trabajar también con amplificadores. Yo necesito, la estrategia del contenido es hacer contenido, hacer una buena difusión y data. Eso lo vamos a ver más tarde, pero uno de los pilares de hacer content marketing es también difundir el contenido, saber llegarlo, colocarlo, ¿sí? Y uno de los actores claves en eso son los amplificadores. ¿Los amplificadores qué son? Los amplificadores son empresas, personas, plataformas, lo que ustedes quieran, que tiene una cosa que se llaman audiencias cautivas. Un medio de comunicación es un amplificador que tiene una audiencia cautiva. RCN es un amplificador que tiene una audiencia cautiva, ¿sí? Existen empresas, medios de comunicación que durante años se han dedicado a capturar audiencias, ¿sí? Entonces no sé cuántos viewers tienen los canales de RCN. No sé cuántos likers, no sé cuántos espectadores, pero normalmente esos espectadores es lo que monetiza un medio de comunicación. Es decir, el medio de comunicación va y dice, bueno, paute conmigo porque es que yo tengo no sé cuántas personas y yo tengo el conocimiento de esas no sé cuántas personas y esas no sé cuántas personas interactúan conmigo, ¿cierto? Entonces, esos amplificadores, el valor de ellos está en cuánta gente tienen retenida. El tema es que antes era un tema de medios de comunicación, pero ahora también los congresos son cautivadores de audiencia. Entonces uno va y habla con un congreso y entonces Expo Marketing va y dice es que por aquí pasan no sé cuántas mil personas, entonces que usted esté ahí es súper importante. Pero también el youtuber es súper importante, es que yo tengo no sé cuántos mil followers, es que yo tengo no sé cuántos mil subscribers. El tuitero, es que a mí cada vez que yo opino yo logro un trending topic. Toda esa gente son amplificadores. Y el problema, esto yo por ejemplo de las marcas les digo, vengan, ustedes tienen que contemplar los distintos amplificadores. Cuando son medios o comercializadores de medios, lo que les digo es que ustedes están compitiendo contra el community manager, contra el youtuber, contra el evento, contra todos los demás que tengan audiencias cautivas, ¿sí? Y ese es un tema que tienen que tener en cuenta porque las marcas por sí solas están tratando de generar sus propios contenidos, pero a las marcas les cuesta llegar. Ahorita estaba leyendo un tema y es que del top 500 de las cuentas de YouTube más exitosas en términos de subscribers, del top 500, es decir, de las 500 cuentas de YouTube más fuertes, solo 3 son marcas. El resto es
el tipo que hace videos tutoriales de juegos de video y videos tutoriales de maquillaje y todo eso. Las marcas casi no tienen fuerza para poder llegarle en público. ¿Por qué? Porque son la tía que vende Amway. ¿Sí? Entonces, el amplificador juega un papel fundamental, porque el amplificador es el que permite llegar a la audiencia. Es un canal que facilita mucho trabajo que a las marcas les está costando hacer, y ese es un papel que ustedes juegan fundamentalmente. ¿Cuál es el problema? Que ustedes compiten contra Google, contra Facebook, contra el YouTuber, porque ellos también son amplificadores. Hay un tema que es terrible y es que el 70% de la torta publicitaria en digital se la están llevando Google y Facebook. Un poquito Twitter, pero el 70% se la están llevando Google y Facebook. El 30% restante se la está llevando Simacast, GLP, El Tiempo y todo lo demás, y se están matando como cuchillos con lo que está quedando. ¿Por qué? Porque el problema está en que este es un medio de comunicación, entonces nosotros tenemos no sé cuántos lectores, no tengo ni idea cuáles son los intereses de los lectores, sé que me leen, usted pauta conmigo y usted me pagas por impresiones, es decir, es por aparecer, y yo le voy a cobrar una millonada por aparecer, pero no por clic. No le puedo dar retroalimentación de segmentación para saber si usted llega bien o no llega bien al público al que usted le quiere llegar, y vale una plata. En cambio llega Google y llega Facebook y dicen, yo llego a 25 millones de personas en digital, solo en Colombia. Si usted quiere llegar a otros países lo puede hacer también desde acá sin ningún problema, sin pasar por agencias de intermediación ni nada de eso. Usted puede pautar simplemente poniendo su tarjeta de crédito si quiere. Yo le cobro por el clic. Usted puede, claro, yo tengo 25 millones de personas, pero usted puede llegarle a la persona que está buscando recetas a tal hora, de tal manera y con esto, y yo solamente lo voy a cobrar por ese clic. Y claro, se vuelve una manera de competir difícil para los medios de comunicación, ¿sí? Hay un tema de tecnología muy fuerte, hay un tema de audiencia muy fuerte, de comportamiento de usuario muy fuerte. ¿Cuál es la estrategia que muchos medios están logrando conseguir por medio del contenido? Hay temas de pauta y todo eso, ya eso es otra ciencia que no es la mía, pero en el términos de contenido, ¿qué es lo que se está haciendo? El native advertisement o branded content. Branded content ya se conocía, pero el native advertisement tiene a nivel filosófico un tema completamente distinto. El branded content es ¿qué? Es contenido patrocinado, contenido de marca, pero entonces normalmente era el típico publireportaje, ¿sí? ¿Cuál es el problema del típico publireportaje? Que es que el medio de comunicación, aceptémoslo, los medios de comunicación odian el publireportaje, ¿sí? Pregúntenle a un periodista que haga un publireportaje. ¿Por qué odian el publireportaje? Porque la imparcialidad del medio se ve comprometida. Entonces, claro, para una marca es muy difícil porque entonces la marca dice, listo, me van a pagar un publireportaje, pero el publireportaje me lo van a poner bien abajito. Van a decir, esto es un publireportaje, bien marcado y bien delineado, con un diseño distinto, ¿sí? Y normalmente pasa otra cosa y es que las marcas hacen el branded content bajo la misma lógica de los medios de comunicación, de la pauta tradicional. Arriendan un espacio y dicen lo que les da la gana, ¿sí? Ese es el problema que ha tenido el branded content, ¿sí? El native advertisement lo que dice es que la publicidad tiene que verse de manera nativa, es decir, que se sepa que es publicidad, pero que haga parte del flujo normal del contenido que se genera en el medio de comunicación. No es engañar al cliente, sino que la publicidad juegue bajo las reglas de juego del medio de comunicación. Es como hacer una especie de co-branding, ¿sí? En el co-branding en publicidad es chévere porque se hace una sola pieza publicitaria que beneficia tanto a una marca como a la otra. Aquí es lo mismo, es un co-branding, porque el contenido que se genere tiene que beneficiar a la marca, sí, pero también al medio de comunicación, ¿sí? Entonces es un trabajo de cómo vincular los esfuerzos y los intereses de los dos para generar algo conjunto. El mejor ejemplo fue lo que pasó con Orange is the New Black. Orange is the New Black es una serie sobre las cárceles de mujeres en Estados Unidos, es una serie de comedia y de humor negro, pero para sacar la temporada 2 hicieron toda una estrategia de native advertisement. Entonces, era branded content, pero lo hicieron native. ¿Por qué? Porque no, estaba brandeado por Orange is the New Black arriba y abajo, pero el contenido no era sobre Orange is the New Black. El contenido buscaba generarle un valor agregado a los clientes, ¿sí? A los lectores, perdón.
Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio no sobre la serie, un especial no sobre la serie, sino un especial sobre el problema del sistema carcelario de las mujeres en Estados Unidos. Cifras, testimonios, qué pasa cuando la gente entra a la cárcel, qué pasa cuando la gente se va de la cárcel. Y fue una vaina tan impresionante que la gente quiso leer el contenido, porque les pareció que era un contenido absolutamente relevante, porque sintieron que no les estaban vendiendo. Ah, que sí, que está Orange is the New Black, sí, perfecto, están completamente de acuerdo, pero el contenido les generó un valor agregado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ellas también se fueron a él, por ejemplo, y con él lo que hicieron es que hicieron una sesión de fotos con las actrices de Orange is the New Black, completamente de moda, como si fueran unas divas, pero en los escenarios de las cárceles de Orange is the New Black. Y se fueron a Marie Claire, y en Marie Claire hicieron esos artículos de consejos de belleza, que son como 10 consejos de belleza, pero cada uno de los consejos de belleza era según los personajes de Orange is the New Black. Entonces, en vez de que fuera Alisa Milano y todas las actrices famosas, eran los personajes eran los personajes de Orange is the New Black. Entonces se convertía en native advertisement porque era un contenido que perfectamente hubiera podido hacer el medio de comunicación con el único objetivo de generar audiencia, ¿sí? No solamente para vender. Entonces, aquí yo les doy, por ejemplo, un ejemplo y es, esto es native advertisement, pero es desde el punto de vista de un youtuber. El Enchufe TV son unos youtubers que hacen series de video muy chistoso, y una de las series es las cosas con tu papá y las cosas con tu mamá. Entonces tú te quedas en la casa de tus papás, o cómo es la vida cuando te quedas en la casa de tu papá y cómo es la vida cuando te quedas en la casa de tu mamá. Entonces el papá es un desastre, lo deja uno botado, le da 10.000 pesos porque no le llevó al colegio, ¿sí? La mamá en cambio es un sargento nazi. ¿Sí? Entonces te levantas temprano, te das no sé qué, ayudas en la casa, barres, limpias y no sé qué cosas, ¿sí? Hicieron lo mismo bajo el mismo formato, pero para Supermaxi, que Supermaxi, hagan de cuenta, es un supermercado en Ecuador. Entonces miren, por ejemplo, cómo fue la historia. Voy a hacer la mejor cena de Navidad. Pedir lista de compras. A ver, para la ensalada, cebolla perla, cebolla paiteña, cebolla blanca, tomate riñón, tomate cherry, tomate verde. ¿Cuál es lechuga? ¿Cuál es col? Las dos son col, señor. En la casa me pidieron lechuga. ¿Qué demás? ¿Qué carajo es esto? Para el plato fuerte, pavo entero, pavo presas, jamón de pavo ahumado, pavo al vino. No me engañas. Eres un pollo grandote. Para el postre, galletas de animalitos, galletas de vainilla, galletas de limón, galletas de sal, galletas de chocolate. ¿Esto es un perro o una vaca? Un reno, señor. Siento que estamos en Navidad, ¿no? ¿Ya pagó eso? Vinito para el brindis. Vino blanco para la carne blanca, vino rojo para la carne roja, tequilita para el bocativo y para el calentado en 12 años. Pues esto me empaca para llevar. ¡Feliz Navidad! Entonces, los tipos que lograron, hicieron un contenido que, claro, es de marca, muestran los productos de Supermaxi, sale la marca Supermaxi por todos lados, pero es un contenido que la gente lo vería, se reiría, lo compartiría, le diría a mi papá, ahí estás pintado, ¿sí? Esa es la clave, es lo mismo que lo del Corte Inglés. La marca no se vuelve la protagonista. El problema del branded content es que las marcas lo que hacen es que arriendan un espacio en el medio de comunicación para decir yo soy una nota, ¿sí? En el native advertisement la marca no se vuelve la protagonista, es el contexto. Es pasar de decir ¿por qué los nuevos celulares Sony Xperia son una nota? A dar recomendaciones sobre cómo configurar tu nuevo celular, ¿sí? Cómo protegerlo, cómo cuidar de la batería,
patrocinado por el Sony Xperia, si es necesario. Pero es contenido de valor en donde la marca también se compromete en ofrecer contenido valioso para el usuario, ¿sí? Como ocurre en el tema de Supermaxi, que en este caso no es contenido valioso de lo informativo, sino contenido valioso en lo humorístico. Los... un damnificado. Los influenciadores también son súper importantes. Este, por ejemplo, fue un contenido que nosotros hicimos para Claro, para promover el roaming internacional de Claro. Y lo que hicimos fue que buscamos a un youtuber famoso, que después además el tipo hizo la isla presidencial, no sino Robinson, Expedición Robinson, y se volvió más famoso, pero él es famoso porque es un bloguero de viajes, ¿sí? Entonces él le llega al público de la gente bloguera de viajes. Y hicimos un contenido con él y él se fue a París a decir, el roaming internacional estaba desde 9.900 pesos, entonces él decía qué cosas se pueden hacer con 9.900 pesos en París. Y el tipo hizo 3 videos explicando recomendaciones de qué recorrer en París, de qué conocer, qué tiene que hacer por 9.900 pesos. Fue un reto, porque la marca quería ser protagonista todo el tiempo. Entonces la idea es que el tipo dijera, no, les presento París, y en París pueden hacer esto por 9.900 pesos, y miren, no sé qué cosas, gracias al roaming internacional de Claro, estoy haciendo este viaje, y no sé qué cosas, y me fue súper bien, chan, pero miren París, ¿sí? Para que la gente simplemente se interesara por el contenido de París, pero viera en ese contenido que estaba el roaming internacional de Claro. ¿Cuál fue el reto nuestro, la pelea nuestra? Que siempre el cliente decía, no, es que ellos son los protagonistas, ellos son los duros, nosotros no queremos ser intrusivos porque necesitamos que esto sea auténtico, pero tengo un guión que sería bueno que él lo leyera. Y aquí tengo un logo que sería bueno que saliera una patica, no sé qué, y fue una pelea, tan fue la pelea que hubo una versión que era la que hizo el tipo, es decir, hubo 3 versiones, la que hizo el tipo para nosotros, que se movió, después Claro cogió el mismo video y lo editó solamente con los apartes en donde el tipo decía que el roaming internacional de Claro era una maravilla y lo publicó en sus canales, y otro que después hizo él para su blog, en donde ese es el contenido que mejor éxito ha tenido, porque incluso hoy la gente le sigue preguntando sobre el viaje y le sigue preguntando temas y sigue viendo el video. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí para las marcas? Para las marcas no hay que pensar como metralleta, sino como sniper. Es decir, no hay que botar un montón de contenido a la loca y después mirar a qué le pegué, sino poder apuntar bien a qué le quiero llegar, cómo llegar y lograr el máximo impacto. Es como el sniper que va y le dispara al tanque de gasolina y entonces explota mucho más. Con menos esfuerzo logro más cosas. Eso incluye, por ejemplo, publicar en los momentos clave. Hay un tema que es el real-time marketing, y es que si yo publico en el momento en que todo el mundo está hablando, no sé, en el Día de la Madre o en la Navidad, pues todo el mundo está hablando de eso y eso mismo va a hacer que la misma gente viralice la conversación o que la gente me encuentre más fácil. Si yo logro entender a qué medio de comunicación o a qué influencer puedo llegar, es clave. Para los medios de comunicación lo que tienen que tener claro es que ustedes son unos amplificadores y ustedes tienen algo muy valioso y es la audiencia. No hay nada mejor que la advocacy. El problema de los medios, para mí personalmente, el problema de los medios de comunicación es que los directamente beneficiados no están dispuestos a pagar por el beneficio de los medios de comunicación y quienes pagan no son los beneficiados. Entonces, no habría tanto problema en publicidad online si la gente realmente pagara por consumir el contenido de los medios de comunicación, si pagara por el internet, por el periódico, por la televisión. Pero como no pagan, pues lo tiene que financiar el anunciante. Pero entonces el anunciante no es el directo beneficiado y entonces siempre termina tergiversando las cosas. ¿Cómo se logra el éxito? Cuando el anunciante empieza a entender que el contenido que tiene que generar tiene que ser de valor para el usuario, tiene que generar un interés en el usuario, más allá de simplemente su producto. Ahora, Native Advertisement no es lo mismo que Content Marketing. Native Advertisement es uno de los canales o de las piezas de ese universo del Content Marketing. Hay una frase que dicen los que defienden el Content Marketing que dicen es: no construyas tu casa en un lote arrendado. ¿Sí? Entonces lo que dicen ellos es: si yo hago que la estrategia funcione solamente en el medio de comunicación, pues el día de mañana se muere el medio de comunicación y morí. ¿Sí? Lo que dicen es: usted tiene que generar sus propios canales a las marcas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Native Advertisement, ¿qué es? Si es una renta en canales pagos,
O sea, yo arriendo un espacio o arriendo una presencia en RCN, ¿sí? Pero se centra mucho más en poder llegar a los usuarios, ese es un tema de difusión, ¿sí? De poder llegarle al público objetivo, pero lo que busca es ser publicidad no intrusiva, no es el banner, no es eso, sino un artículo que realmente genere valor. El difusor, es decir, el medio de comunicación, interviene en el contenido. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del branded content, en donde ustedes les pagaron y simplemente el branded content y los tipos, a menos que estén diciendo que hay que hacer orgías con enanos, ustedes lo dejan pasar, ¿sí? Porque eso es un espacio que pagó el medio de comunicación. En el native advertisement, el medio de comunicación se involucra a nivel editorial y propone qué es lo que es valioso, ¿sí? En el caso del content marketing ya es un tema de construir canales propios, de que la marca cree su propio blog, haga estrategias de emailing y construya relaciones a largo plazo. Entonces, casi que, ¿se acuerdan lo que yo les mostraba de atracción, conversión, difusión, del tema de inbound marketing? El native advertisement está en la primera parte de cómo traigo yo usuarios y para eso hay que buscar amplificadores. Lo que ustedes tienen como retos es mostrar los beneficios de pautar con ustedes sobre un Google, no sobre Caracol, sobre un Google. Entonces, en resumen, está en inglés porque es la mejor manera de explicar el tema del advertising. Pero si yo estoy pagando por posicionamiento, por un placement, es decir, por aparecer, eso es advertisement tradicional, eso es publicidad tradicional. Si yo estoy pagando para el placement, pero lo estoy haciendo por medio de un contenido que sea valioso, relevante y en un formato similar al del medio de comunicación en el que estoy, es native advertisement. Pero si yo estoy construyendo ese contenido propio y valioso en mis propios canales, es content marketing. ¿Listo? Lo va para el examen, no me entiendes. O de pronto sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el tema del native advertisement? Malas prácticas. Malas prácticas son, por ejemplo, el native advertisement que parece un artículo que está engañando al público. Entonces, en el Atlantic publicaron una vez uno sobre la cienciología, que lo que parecía un artículo normal y lo que hacía era hablar de las bondades de la cienciología. A mi parecer, el problema fue que fue un artículo que se miró el ombligo. Independientemente de la religión o de lo que ustedes quieran, este es un producto en donde el artículo lo único que buscó fue mostrar las bondades de la marca, ¿sí? Y en el native advertisement o el buen native advertisement es el que la marca se involucra para dar un contenido valioso para el cliente. Vuelvo y digo, no es hablar de las bondades de mi Sony Xperia, sino cómo mejorar la pila de su celular, ¿sí? Patrocinado por Sony Xperia. El otro tema es que son los que ya se vuelven tan distantes que ya uno no los asocia con las marcas. Entonces son 13 GIFs de gente que la logró completamente patrocinado por Reebok. Entonces, claro, la gente ve el contenido, pero no se da cuenta que ahí está Reebok, y entonces Reebok va a decir, venga, pues que esto no me interesa a mí. Pues yo la verdad necesito que la gente me compre, ¿sí? Ha habido marcas en donde, por ejemplo, Upworthy hizo un especial sobre, por ejemplo, un proyecto que se llama el proyecto Sunlight. Entonces, que es el proyecto Sunlight era para promover un bloqueador solar, pero entonces lo que hacía era hacer crónicas sobre personas que están siendo como la luz del sol en sus barrios y que están haciendo proyectos sociales en sus barrios. Pero como hacen proyectos sociales en sus barrios, también se están protegiendo con la crema. Entonces, era un contenido que para el público de Upworthy, que es un público súper de causas sociales y proyectos sociales, era buenísimo. Y lo patrocinaron y la gente tuvo awareness sobre el tema. Los medios de comunicación están creando sus propias agencias de contenido. Ahí les boto la cuña para que nos volvamos competencia. Ya Semana lo hizo. Y es empezar a crear sus propios content house, ¿sí? Por ejemplo, Wall Street Journal Custom Studios lo que hace es que, así como el cliente va a una agencia de publicidad y le dice, mire, yo tengo este nuevo producto, necesito que me haga una campaña, y la agencia de publicidad piensa en el concepto, el branding, tal, en este caso, las personas van al content house del medio de comunicación y las personas hacen una campaña en contenido. Y piensan en, oiga, ¿por qué no hacemos unas infografías sobre este tema? Y unos especiales de contenido con esto, y unos artículos con esto, y unas entrevistas con esto, y casi que crean la campaña desde el contenido. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el New York Times, con el caso de Orange is the New Black. Otro tema para tener en cuenta, quienes realmente se inventaron este tema del native advertisement es su competencia, Google, Facebook y todo lo demás. Porque Google y Facebook lo que hicieron fue, dijeron, oiga, yo no quiero llenar esto de banners.
yo no quiero llenar esto de publicidad. Eso tiene que verse de una manera tan agradable que parezca que hace parte del feed normal del contenido. Entonces a ustedes les pasa, no sé si les pasa ahora, que ustedes están en Google o en Facebook, por ejemplo, y van viendo los posts y la amiga y el familiar y no sé qué, de pronto un post de, no sé, de project management o de un evento o algo así, y eso es un contenido patrocinado. Está diseñado de tal manera que haga parte del contenido normal. Y es publicidad. Instagram, que aunque Instagram lo tienen que perfeccionar. En Facebook se ve más eso que la foto de mi amiga que tuve de... Están abusando. Es más, no solo están abusando, sino que a las marcas les dijeron, ustedes tienen que entender que ya el posicionamiento orgánico ya no va a existir en Facebook. ¿Por qué? Porque esto es como un medio de comunicación y si usted quiere aparecer aquí tiene que pagar. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios han dicho que el contenido publicitario ya no les interesa, entonces como no les interesa tanto, nosotros tenemos que bajarle visibilidad a las marcas, ¿sí? Pero si usted paga, sí va a aparecer. En conclusión, Mark Zuckerberg tiene que generarle rentabilidades a sus socios en Wall Street. No es nada más que eso. Pero entonces a todos nos están obligando a pautar, pero en la medida en que tú pautes, está bien. ¿Qué fue lo que se inventaron? Eso, y en eso están todas. Entonces son formatos de pauta, sí, son formatos pautados que se meten dentro del contenido. Entonces ellos, por ejemplo en Facebook tienen el tema de los contenidos patrocinados, las historias patrocinadas, que lo que dicen es si a tus amigos les gustó esta marca, entonces te dicen a María, a Juan y a Andrés ya les gustó esta marca, seguramente te puede gustar. O Miguel, Andrés y no sé quién hicieron like en este post, ¿sí? Que un poco lo que busca es que venga, si a esta gente le gustó, de pronto a usted le puede gustar, ¿sí? Muy dentro de la lógica del native, muy dentro de la lógica de que parezca interno. ¿Qué pasó? Que entonces, claro, las marcas dijeron, bueno, pues entonces yo sigo haciendo mi contenido malo, pero lo pauto, ¿sí? Hago menos, sigue siendo igual de malo y lo pauto. Pero entonces estos tipos se inventaron una cosa que se llama el Relevance Score. Y el Relevance Score es un puntaje que le dan a tu publicidad. Entonces dicen, listo, paute, fresco, paute. Pero si la gente no está interactuando con su pauta, si está diciendo que su publicidad es invasiva, si no están haciendo like, share o algo así, nosotros le damos una calificación de 1 o de 2 sobre 10. ¿Sí? Y si la calificación es de 1 o de 2 sobre 10, la publicidad te va a salir más cara. Es decir, porque eso es por clics y por acciones, entonces cada acción te va a salir más cara. Pero si tú subes tu Relevance Score a 9 o a 10, entre más lo subas a 10, más barata te va a salir. Entonces es una manera que han hecho de obligar a la marca que sí, paute, pero usted también tiene que trabajar por hacer contenido más chévere. O porque lo segmentó bien, o porque le hizo un contenido que fuera interesante para la gente. Y por medio de eso están haciendo están forzando a las marcas a que paguen, ¿sí? Pero que cada vez paguen con contenido más interesante, ¿sí? ¿Qué está pasando, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación? No sé si ustedes han visto formatos como este, Taboola o OnBrain. Son redes de contenidos, redes de AdSense, como los banners, ¿sí? No sé si ustedes saben lo de los AdSense. Los AdSense es que yo me voy a un medio, a un servidor, un ad servers, perdón, son redes de ad servers, ¿no? ¿Tampoco? Los ad servers son ¿qué? Son empresas que lo que hacen es que hacen negociaciones con varios medios de comunicación para que les arrienden un espacio en la página web y ellos puedan publicar la publicidad que les dé la gana. Y normalmente esa publicidad va apareciendo según intereses de los usuarios, por cookies. Entonces no sé si a ustedes les pasa que ustedes entran a una página X en internet y les dicen vuelos baratos a Bogotá, ¿sí? Cuando les ponen vuelos baratos a Bogotá es porque hay ese espacio publicitario no pertenece al medio de comunicación, sino a ese ad server que tiene una red de medios de comunicación y por el comportamiento mío que me tiene traqueado sabe que yo soy de Bogotá, entonces me dice vuelos baratos a Bogotá, ¿sí? Esto es lo mismo pero a nivel de contenido. Entonces lo que hace Taboola es que tiene negociaciones con distintos medios de comunicación y abajo de la franja de contenidos relacionados, ellos tienen también una cinta de contenidos relacionados, contenidos que le puedan interesar, pero todos estos son contenidos patrocinados. Entonces, lo que están haciendo los medios, algunos casos de medios de comunicación, es no complicarse con el tema de hacer el especial de contenido y todo eso, sino que arriendan ese espacio a un Taboola y las marcas, nosotros lo que hacemos es que publicamos los artículos acá. ¿Entendieron al menos la mitad de lo que les acabo de explicar?
¿Sí? ¿Puedo repetirlo? ¿Lo repito? Listo. A ver. ¿Cómo funciona la publicidad en Internet? Es decir, la pauta en Internet. Es decir, la pauta en medios de comunicación. Yo puedo ir a Facebook, puedo ir a Google, pero también hay una cosa que son los ad servers. Los ad servers son empresas que hicieron ya negociaciones con RCN, Caracol, con El Tiempo, con todas las demás, y lo que hacen es que tienen un espacio en esos espacios publicitarios. Entonces llega Banco BBVA a donde ellos y les dice, mire, yo necesito pautar con ustedes. Entonces el tipo dice, mire, yo tengo esta red de medios de comunicación que sumados generan no sé cuántos mil lectores, ¿sí? Entonces yo voy a publicar su pauta del BBVA en estos medios de comunicación, pero a usted no le interesa llegarle a todos, a usted le interesa llegar a solo los que hablan de economía. Entonces yo ya tengo esos espacios arrendados y yo ya sé qué portales hablan de economía, entonces lo pongo ahí. O mejor aún, como yo ya le instalé un cookie a las personas. Un cookie es una huella, hagan de cuenta un código que traquea todo mi comportamiento. Como ya le traquea a los lectores eso, yo también voy a poderle mostrar su imagen de temas de economía a las personas que han mostrado tener interés en temas económicos, ¿sí? Y entonces cuando el ser humano normal entra a Caracol o a RCN, entra ahí y ve sus contenidos normales, pero la pauta que le aparece, el banner que le aparece, es de economía del BBVA. Y dice, ay, ¿saben lo que me gusta? ¿Sí? ¿No les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que se meten a Amazon a ver vestidos de novia o alguna cosa así? Lo que yo decía, si ustedes quieren saber el comportamiento de alguien, vean cuál es la publicidad que les sale en Facebook. Porque uno va y se mete a ver zapatos y después, ojalá no sean fetiches sexuales porque queda fregado, porque ahí le salen después las cosas así. Se le daña el matrimonio. ¿Por qué? Porque son ad servers, porque es publicidad que está segmentada con eso. Lo que se están inventando ahora es lo mismo, pero en vez de que sean banners son artículos. Entonces el BBVA ya no llega con un banner, el BBVA llega con un artículo sobre la importancia de tener tarjetas de crédito en el mundo digital. Paso a paso para poder tener una tarjeta digital para que usted haga sus compras por internet, ¿sí? Y es el mismo funcionamiento. Entonces el medio de comunicación le dice, mire, yo tengo esta red, pero entonces le propongo que segmentemos esta pauta en estos espacios para que esta gente le llegue. Entonces, este es un formato que se está haciendo y le está quitando el dolor de cabeza a muchos medios de comunicación de decir, no, pues es que la gente no quiere leer banners, pero sí quiere leer artículos. Pero yo no voy a poner a mi equipo de comunicaciones a que haga los artículos. Entonces, le arriendo este tema a Tabula o a OnBrain, al AdServer, le arriendo este tema, él pone unos artículos recomendados y las medios de comunicación lo que hacen es que hacen los medios de comunicación, las marcas, lo que se dedican es a generar el contenido. Y si tu contenido le va mal, tiene un menor performance, pues te sale más caro. Pero ya es una pelea de Tabula de convencer al medio de comunicación a la marca de que haga contenido que sea valioso y que sea relevante. ¿Sí? Ahí el tema es decir, nosotros luchamos es con la pereza de las marcas. ¿Sí? Con la pereza de la marca que dice, ay no, yo quiero publicar el publireportaje malo, el comunicado de prensa. ¿Sí? Entonces nosotros luchamos contra eso. En conclusión, el contenido debe ser, el buen native advertisement tiene que ser centrado en el usuario y no en la marca, es decir, no debe decir por qué yo soy una nota, sino tiene que generar contenido que le interesa al usuario. Debe mantener una buena oferta de valor antes que el push, es decir, no es venga y compre, sino venga, instrucciones para el mejor uso de su celular, para guardar la pila, etcétera, etcétera. Debe ser honesto, no debe buscarse engañar al cliente. Será, ay no, es que aquí la gente no se da cuenta de que es patrocinado, no importa. En el Corte Inglés es más que evidente que es del Corte Inglés y a nadie le molesta que sea del Corte Inglés. En el caso de Supermaxi, todo el mundo sabe que es de Supermaxi, pero no le molesta si el contenido es realmente valioso. Debe ser buen contenido, debe cruzar contenido más contexto, que es lo que les contaba el Relevance Score. El Relevance, para poder tener una relevancia, a mí me puede ir mal en relevancia de dos maneras, porque el contenido es malo, o porque el contenido está mal segmentado, entonces le estoy llegando a la gente que no es. Entonces, si yo cruzo bien la segmentación con la calidad del contenido, voy a tener una mejor relevancia. Debe ser on-stream, es decir, no intrusivo y debe parecer parte del contenido normal de la marca, del medio de comunicación, y no debe importar que la marca esté presente, es decir, no importa que la gente diga que estos sean los 5 consejos para cuidar tu celular patrocinado por Movistar. ¿Sí?
Bueno, ¿qué pasa? El content marketing en la torta publicitaria, esto me toca actualizarlo, pero no ha variado tanto. Hasta ahorita estamos como el 2%, el 1.5 o 1.72% de todo lo que se pauta en digital. El content marketing es solamente el 1.5. Y va creciendo, pero todavía hay mucho terreno para ganar ahí y eso es una oportunidad porque no es todavía un océano rojo, todavía no hay mucha gente haciéndolo. Entonces, yo no conozco el medio de comunicación que esté todavía a la vanguardia de ese tema. Entonces, esa es una oportunidad que tienen con el tema del native. Ahora vamos con el tema de la data, una estrategia bien documentada. ¿Listo? Content marketing no es simplemente producción de contenido. Content marketing es una producción de planes, de guías, de cronogramas de trabajo. Si una cosa es hacer artículos y otra cosa es generar estrategia, metodología. De hecho, tranquila. De hecho, un editor es un estratega ante todo. Yo siempre doy este ejemplo que es el caso de ¿cómo se llama? El Código Da Vinci. ¿Quién se leyó el Código Da Vinci acá? ¿Quién? El Código Da Vinci fue un bestseller en su momento, ¿sí? Te voy a pinchar el globo, no me vas a matar. Pero, ¿qué pasó también con el Código Da Vinci? Fue una historia, es una historia muy buena, es una historia interesante, es un poco del tema de la teoría de la conspiración mezclado con un tema de religión, una novela medio policíaca, pero a nivel sagrado. Pero además estuvo muy bien diseñado por los editores. ¿Por qué? Porque el Código Da Vinci es un libro de este tamaño, ¿sí? Pero las letras de este tamaño, los márgenes son de este tamaño, y cuando empezaba cada capítulo, es decir, cuando se cerraban, eran capítulos cortos, y cuando terminaba un capítulo, empezaba el siguiente capítulo por la mitad de la página. Entonces, la experiencia de lectura era rapidísima. Entonces, uno siempre conocía a gente que decía, yo nunca leo, pero esto me lo leí en un día. Pues claro, porque si ese libro fuera editado en la versión de la editorial Oveja Negra, que era el libro gordito, de margen delgadito, con la letra chiquita, que se ponía a veces gruesa la letra y después se volvía delgadita por la tinta, ¿sí? La experiencia, pues sería un libro bastante chiquito, ¿sí? La experiencia y cómo se diseñó el libro fue clave. Eso hace parte de la experiencia del usuario, pero también hace parte de la estrategia. Un editor es una estrategia. El autor, el experto en el tema, es un experto en el tema. El editor es un experto en qué es lo que le interesa a la gente. El autor es el que sabe, mejor dicho, el autor es el que sabe decirme cuáles son las recomendaciones para mantener mi celular mejor. El editor es el que sabe si los tips para mantener bien mi celular es interesante para la gente. El editor es el que sabe cómo se debe titular. Es el que sabe qué información funciona más y está pensando mucho más a nivel de negocio. Está pensando mucho más si este contenido genera más lecturabilidad que este otro o no. No tanto el tema. Entonces, el editor tiene temas como, por ejemplo, tiene que saber de los flujos editoriales. Si yo tengo que publicar en tal fecha, ¿cuándo tengo que empezar? ¿Quién me tiene que aprobar? ¿Cuáles son los calendarios anticipados para no estar corriendo todo el tiempo? Si se nos vienen ya olímpicos, ¿qué tenemos que estar empezando a generar ya? La calidad, tiene que estar midiendo la analítica web. La analítica web es lo único que me da a mí información en ese tema. Todo el tema de SEO, de social media, etcétera, etcétera. A la larga es el principio del jardinero. Entonces, ¿cuál es el principio del jardinero? Que como en todo jardín, uno tiene muchas matas, pero para mantener el jardín limpio uno tiene que saber cuándo tiene que arrancar las matas que ya están viejitas. Tiene que saber cuándo tiene que sembrar una mata para que florezca en 3 meses. ¿Sí? Tiene que saber cómo podar las matas para que sigan manteniéndose vivas, ¿sí? El editor hace lo mismo con el medio de comunicación, con el blog o el portal. Tiene que saber qué noticias ya hay que sacar. Tiene que saber qué contenidos tiene que hacer ya para que florezcan en unos meses. Tiene que saber qué artículos tiene que actualizar para que sigan siendo vigentes. Entonces, es el mismo principio. Ahora, el 62%, hicieron una encuesta en Estados Unidos sobre el content marketing y dijeron que el 62% de las marcas en Estados Unidos sentía que su estrategia de content marketing no era efectiva. Y eso va a pasar acá. Aquí ahorita todos estamos con la moda del content marketing, todo el mundo quiere hacer content marketing, quiere hacer artículos, pero va a pasar lo que ya está pasando en Estados Unidos, y es que la gente dice, oiga, yo me ilusioné, pero esto no es tan fácil, ¿sí? O esto no es tan bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me maté, me volqué a hacer puros contenidos, pero no estoy generando los resultados que quiero. Cuando se sentaron a hablar con el 38% restante, todo ese 38% dio muchas razones de por qué estaban teniendo éxito, pero todos coincidieron en un tema, y era que tenían una estrategia bien documentada.
Tenían claro qué era lo que venían a hacer y cómo lo iban a hacer, y estaban midiendo absolutamente todo. Entonces, esa es la cuarta pata de una buena estrategia de contenido, la data, la medición. Hay un tema de documentación y es poder saber yo para dónde voy, dejar por escrito. El objetivo de este medio de comunicación es ser el destino principal de tales personas interesadas en tales temas para ayudarles a lograr qué cosas. Sí, está la parte documental, pero también está el tema de data. Hacer una estrategia de content marketing sin data es como estar pilotando un avión sin instrumentos de navegación. No sé ustedes qué tanta data miden de sus contenidos o de lo que le ofrecen a un cliente, ¿sí? Pero yo sé que en varios medios de comunicación es una caja negra y uno no tiene ni idea qué pasó ahí. Si uno no mide, no puede mejorar. Hay una frase que dice Gemma Muñoz, y es que desde que se cronometran las carreras la gente corre más rápido, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Puede que porque es que la gente dice, no, pero es que yo tengo que tener un referente. No importa si no tiene referentes. Que su referente sea usted mismo. ¿Estoy mejor que hace 3 meses? A nosotros nos pasó, por ejemplo, con Ramo. Al comienzo publicábamos posts porque no, decíamos, la gente no le interesa saber de productos. Nadie interactuaba con los contenidos que hacíamos. Hasta que en algún contenido alguien publicó algo sobre mostró un maicito. Y tuvimos 5 likes. Y entonces, oiga, dijimos, venga, tuvimos 5 likes, pongamos más maicitos en más posts. Entonces pasamos de 5 a 10. Entonces después ya decíamos, no, hagamos un juego con maicitos, después hagamos un video con maicitos y no sé qué. Y comenzamos a mejorar las interacciones y eso nos comenzó a entender qué contenido funcionaba y qué contenido no. Hay que medir, hay que experimentar. Y si ustedes tienen ya la experiencia de decirle a un cliente, no, mire, es que este tipo de contenido la gente no lo lee, es mucho mejor si lo hacen dateados en números. Entonces, hay que medir qué contenido convierte más y qué contenido convierte y qué contenido no convierte tanto. Qué contenido genera más visitas y cuál no. Porque sí y porque no. Hay que analizar permanentemente. Hay que analizar y analizar. Porque no se trata de publicar de todo, sino publicar lo que realmente le interesa al usuario. Y si yo no analizo qué es lo que realmente le está interesando a los lectores, pues no estoy pudiendo medir. De hecho, hay marcas que lo que están haciendo es crear su propia data con eso. Entonces, por ejemplo, tienen teorías. Tienen la teoría de que a las mujeres les gustan las recetas. Entonces, a partir de esa teoría, generan un contenido sobre recetas. Y todo contenido genera una reacción. Leyeron, visitaron, descargaron o no leyeron. ¿Sí? Eso me genera mi data para saber qué nuevo contenido tengo que empezar a hacer. La data se vuelve una pieza fundamental. ¿Para qué? Para entender el comportamiento del usuario. Ahora, hay datas también de adquisición, de activación y de retención. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, adquisición. ¿Cuántos usuarios únicos estoy generando? ¿Cuántas visitas estoy generando? ¿Sí? ¿Cuánto tráfico le están generando ustedes al cliente? ¿Sí? ¿Cuántos lectores están viendo mi contenido? Pero la activación también es importante, porque por ejemplo, los que trabajan en pauta digital son felices con la activación, con la adquisición. Entonces generamos tantos leads, pero una tasa de rebote del 80%. ¿Sí? Entonces de cada 100 personas que me visitaron, 80 se fueron ahí mismo. Entonces la activación también es muy importante. Se quedaron en la página, navegaron, visitaron más cosas, vieron más de 5 contenidos en una sola visita. Se registraron, pidieron más información, la activación es clara. Pero la retención también es importante. Entonces, la retención es cuántos de los usuarios que me visitan son recurrentes, cuántos están registrándose en el emailing, cuántos están visitándome desde el emailing, ¿sí? Cuánta de esa gente se está convirtiendo en gente fidelizada. Y en eso hay 2 temas que son claves, y es que hay que diferenciar los indicadores de salud de las victorias. ¿Cómo se gana un partido de fútbol? Con goles, exactamente. Que no nos pase como en Colombia, ya no pasa tanto, pero como nos pasaba siempre en Colombia era que jugábamos como nunca, pero perdíamos como siempre. ¿Sí? Esa es la diferencia entre indicadores de salud y victorias. Una cosa es la permanencia del balón, los pases efectivos al área, al arco, los tiros al arco, oportunidades de gol. Otra cosa son los goles. Más de una vez a nosotros nos ha pasado que hemos tenido más permanencia del balón, más tiros al arco, más oportunidades de gol, más presencia en el terreno del otro, pero no metemos los goles. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar eso.
esas dos cosas porque a la larga los goles son los KPIs, son las metas. Y en ese orden de ideas, los goles, es decir, los goles son cosas que son medibles. Un gol es entró o no entró. Que haya sido justo es otra cosa, ¿sí? Pero entró o no entró, ¿sí? Y a nosotros más de una vez nos ha tocado que el partido lo jugamos divino y nos meten el gol en el último momento. Gol es gol, ¿sí? Aquí pasa lo mismo. Los indicadores de salud es todo lo que esté sujeto a interpretación. Y todo eso que esté sujeto a interpretación me va a permitir mejorar mis oportunidades de gol. Obviamente, el gol es gol, pero si yo tengo más permanencia del balón y si yo tengo más oportunidades de gol y si tengo más permanencia en el área, lo más probable es que tenga más probabilidades de meter un gol, ¿sí? Entonces aquí pasa lo mismo. Una visita es una visita, es numérico, no es interpretación. Otra cosa es que yo comience a interpretar de dónde me están llegando las visitas. ¿Cómo? ¿Por qué están llegando? ¿Qué contenido les está interesando más en las visitas? ¿Qué fuente de tráfico es más importante para mí o no? Eso funciona, eso ayuda mucho en los indicadores de gestión para poder mejorar, por ejemplo, las visitas. Los retornos, ¿quiénes están regresando? ¿Quiénes de esos que me visitaron volvieron? Ya después hay otras cosas y es como, por ejemplo, ¿cada cuánto volvieron? ¿Cada cuánto volvieron a visitarme la página? ¿Volvieron 5 veces en un mes o volvieron 5 veces en un año? ¿Sí? Porque todo eso ayuda a saber qué tanto están regresando. ¿Cuántos se volvieron leads? ¿Cuántos me dieron sus datos? ¿Cuántos se registraron? ¿Cuántos me dieron más información? ¿Cuántos terminaron comprando? Entonces, esa diferencia entre el uno y el otro es súper importante. Y en eso hay que entender dos cosas. Una cosa es el contenido que genera más tráfico y otra cosa es el contenido que genera más conversión. Son dos temas distintos, ¿sí? Hay contenidos los contenidos que generan conversión es los contenidos que la gente termina al final solicitando más información. Hay otros que son solamente para generar tráfico. Y eso, por ejemplo, en una estrategia de branded content o de native advertising es súper importante. Porque hay algunos contenidos que la gente va a leer, pero que seguramente la gente no se va a comprometer, como el hero content. Pero hay otros que generan más conversión, como el hub content, ¿sí? Entonces hay que poder jugar con eso. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un experimento con el blog del rey. Y tenemos unos artículos que generan mucha taquilla. Entonces, tendencias de las tendencias de 2016. Lo que aprendimos en el último congreso de publicidad, que son contenidos que la gente visita, ¿sí? Pero los hemos dado cuenta en que donde la gente nos termina solicitando información o nos termina contactando son los de ¿qué es content marketing? El content marketing, ¿cómo le ayuda? ¿Qué es SEO? ¿Qué es todo eso? Este no genera tantas visitas como el primero. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Este contenido tiene hipervínculos que llevan al otro, para que estos comiencen a jalar el performance de estos, por ejemplo. Eso es un tema que hay que comenzar a entender. Y eso afecta mucho el C. Uy, Jamie. Se me dañó. Espere, yo lo logro. Uy, se trabó esto. Todavía me faltan 20 minutos. Bueno, voy explicando. Eso lleva al SEO. En el SEO, ustedes ya se han hablado de SEO, ¿cierto? Yo tengo les han hablado del famoso long tail. Si no les han hablado del famoso long tail, entonces les voy a explicar rápidamente. Cuando yo hablo de palabras clave, siempre hay unas palabras clave que tienen muchas visitas y otras palabras clave que tienen pocas visitas, ¿sí? Entonces eso muestra como una especie de campana, como el sombrero del Principito, ¿sí? Es como una especie de campana que tiene una cola larga. Entonces lo que se dice en SEO es que esas palabras que generan pocas visitas, muchas visitas, normalmente son las más competidas, ¿sí? Pueden que sean las más relevantes, pero son las más competidas. Por ejemplo, celulares. Claro, celulares seguramente generan muchas visitas celulares, pero todos los que venden celulares deben estar metidos ahí, ¿sí? Entonces genera mucha competencia. Pero hay un long tail de palabras que generan menos visitas. Celulares para el Día de la Madre. ¿Cómo mantener tu celular? Se me dañó mi celular, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa si le cae lluvia al celular? ¿Cómo mejorar? Se me infló el celular. Que son búsquedas muchísimo más específicas que no generan tantas búsquedas. Pero sumada a esa campana, es decir, esa cola, sumada en su totalidad, puede que genere muchísimo más posicionamiento que las principales. Entonces uno siempre tiene cliente que dice, ay, es que yo quiero posicionarme en las principales. No importa, usted necesita posicionarse en las que le generen más visitas. Incluso, si esa gente llega más específica,
la probabilidad de que se interesen por su contenido es mejor. Porque puede que celulares sea porque están buscando comprar un celular, o porque están queriendo comparar celular, o porque quieren saber sobre tecnologías celulares, o quieren saber sobre, no sé, células madre. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de que no funcione va a ser mucho peor. En cambio, en las que son muchas búsquedas mucho más específicas, sí va a funcionar muchísimo más, porque la gente está diciendo, se me dañó el celular, ¿qué puedo hacer? Capturar eso ayuda mucho a generar visitas, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sin imágenes? ¿Lo están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo en contenido tengo dos formatos de contenido. Yo tengo el contenido estático y tengo el contenido actualizable. El contenido estático, ¿qué es? Misión, visión, quiénes somos, la página web, ¿sí? El contenido actualizable es mi blog, son las noticias, ¿sí? El contenido estático yo lo hago una sola vez, en la primera vez, y después será simplemente actualizar porque, no sé, tengo más clientes o algo así. En cambio, el otro tiene que tener una actualización permanente. El contenido estático está centrado a explicar mi negocio. El blog está centrado en generar conversación. Entonces, es como si fuera la siguiente analogía. En un restaurante siempre está el que tiene la valletilla y el mesero, ¿sí? Yo puedo tener al mesero y atender al cliente, pero si no tengo que me genere tráfico, que me genere clientes, pues voy a quedar viendo un chispero. Yo puedo generar visitas. Yo puedo generar visitas por medio de la persona del trapo, de la valletilla, pero si nadie me lo atiende, entonces ¿qué pasa? Entonces los dos juegan. El primero genera conversión y el otro genera visitas. ¿Cómo funciona normalmente? Yo en un blog busco temas de conversación. ¿Cómo actualizar su celular? ¿Cómo cambiar el sistema operativo? ¿Qué pasa si su celular se le infla? Entonces busco qué es lo que busca la gente en Google y genero respuestas a esas preguntas. Pero también puedo aprovechar fechas especiales. Entonces, el mejor celular para ver una Champions League. Las similitudes entre James Rodríguez y el nuevo Sony. No tengo ni idea. ¿Sí? La gente aprovecha el tema desde un punto de vista mucho más... ¿Ya? ¿Ganamos? Listo. La gente aprovecha el tema desde un punto de vista mucho más... desde un punto de vista mucho más de medio de comunicación, de cómo generar audiencia desde el blog, ¿sí? Para atraer gente. Pero normalmente los clientes van a terminar diciendo, ok, chévere lo del Sony, ¿ustedes qué es lo que hacen? Ahí yo tengo que tener la información estática que explique, mire, nosotros hacemos esto, y usted puede trabajar con nosotros así. Lo digo desde el Rey. En el Rey nosotros tenemos un portal que dice que nosotros qué hacemos, qué productos ofrecemos, cómo trabajamos y cómo nos puede contactar. Eso está para la conversión, pero la gente no necesariamente va y nos visita. Entonces nosotros creamos un blog en donde decimos cómo aprender de content marketing, qué es lo que usted tiene que saber de content marketing, las 5 cosas que tiene que saber, lo que aprendimos en el último Super Bowl, el SEO, cómo influye el SEO, y a partir de ahí capturamos un montón de información. En lo que buscamos es que la gente nos visite para que después nos vaya contactando. ¿Sí? ¿Capiche? Entonces, a la larga, no se olviden del tema, y es que el content marketing, y ese es el problema que estamos teniendo, es que el content marketing está generado para generar negocio. La marca va a decir, listo, perfecto, yo lo entiendo, yo no soy la protagonista y todo eso, pero yo necesito generar negocio, ¿sí? Si no, simplemente una estrategia de contenidos. Entonces, la mejor manera de generar la estrategia de contenidos es si miden. Si no miden, no tienen manera de poderle demostrar a un cliente los resultados que se generaron, ni generar aprendizaje sobre el mismo. Si no miden, no van a poder diferenciar entre qué es un hero content, un hub content y un hygiene content. Qué es contenido, cuál es el contenido para generar conversión y cuál es el contenido para generar visitas. Acuérdense de la metodología inbound, ¿sí? De una cosa es que yo haga contenido para atraer gente, otra cosa es que yo haga contenido para que la gente me genere sus datos, y otra cosa es que yo haga contenido para que la gente me termine comprando. Hay que darle un orden a ese contenido. De hecho, a nivel de ventas, se está trabajando para que las empresas de mercadeo trabajen con las empresas de ventas. Los departamentos de mercadeo trabajen con los departamentos de ventas. ¿Ustedes saben que los de ventas y mercadeo se odian? ¿Sí? Sí, claro, porque les ha pasado. Porque normalmente los de ventas creen que los de mercadeo son unos hippies que se gastan el presupuesto de la empresa en cosas locas que no sirven para nada. ¿Sí o no?
Para los de ventas, los de mercadeo son unos hippies que solo quieren gastarse el presupuesto de la empresa, ¿sí? Y para los de mercadeo, los de ventas son unos ineptos que uno les entrega leads y los tipos no hacen nada por perezosos, ¿sí o no? Entonces, lo que está pasando con el content marketing es que el content marketing está ayudando a que trabajen de la mano. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que los de mercadeo lo que les interesa es generar leads. Bueno o malo no es problema mío. Posicionamiento y leads, ¿sí? Los de ventas necesitan generar la venta, pero una venta genera un esfuerzo, entonces no van a perder el tiempo con leads que les van a hacer perder el tiempo, ¿sí? Entonces el gran problema está en cuando el lead no esté lo suficientemente calificado. Entonces mercadeo entrega el lead, pero los de ventas dicen, uy, no, yo ya estoy enchicharronado con esto, yo no le voy a perder tiempo a esto, yo más bien me quedo con los clientes que sí me funcionan, ¿sí? ¿Qué hace el contenido? Ayudar a calificar el lead. Entonces aquí en la fase de mercadeo puede uno durar todo el tiempo que quiera alimentando y sacando la información al cliente hasta saber si este puede ser un lead calificado. Y eso es lo que están haciendo ahorita en todo el tema de inbound marketing es, por ejemplo, yo me registré para el ebook, pero no necesariamente por eso soy un lead calificado. Pero si me siguen mandando más información y yo muestro interés y a mí me siguen dando información sobre cómo funciona el producto y yo sigo mostrando interés, seguramente ahí puedo ser un lead un poco más calificado, ¿sí? E incluso para el departamento de ventas. El departamento de ventas necesita de brochures, necesita de herramientas de ventas, necesita de speech, de contenido, y hay un montón de cosas que ayudan desde un punto de vista de mercado a ayudar a que a los de ventas cierren mejor las ventas. Entonces también el contenido está funcionando por eso, al generar negocio. Ya con esta termino, y es la fórmula KISS, ¿sí? La fórmula KISS es Keep It Significant and Shareable. Acuérdense siempre de eso. Antes era Keep It Simple and Stupid, pero ahora es hagan que el contenido siempre sea relevante y que la gente lo quiera compartir. Porque no hay nada mejor que el word of mouth, que la advocacy. No hay nada mejor que un vendedor, no hay mejor vendedor que un cliente satisfecho. Si ustedes logran que sus propios clientes o los propios fans de la marca sean los que comparten el contenido, van a lograr mucho más a que si fuera un vendedor el que está vendiendo. Entonces hagan que el contenido siempre la gente lo quiera compartir porque es relevante, porque es chistoso, porque es interesante. Hagan que el contenido sea siempre relevante y fácil de compartir. Y ya, y en eso tienen 10 minutos de recreo. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas, quejas o reclamos? O si no pueden salir a recreo. La presentación ya la tienen acá. Y se las envían. Claro que sí. Igualmente también está en el computador. ¿Listo? Bueno, gracias. Que les vaya bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Para la presentación. A eso le estamos apuntando nosotros. Gracias. El tema de contenido. ¿Les ayudó más el tema de esa parte del native y todo eso? Sí, me debía embarrar cuando está Laura, que es Laura Santisteban, que es la que maneja el contenido nuestro.